Buenas tardes, bienvenidos al cierre del Seminario Anual de Historia del Sinú, Empresarios del Sinú durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Montería. Este seminario inició a mediados del primer semestre con la conferencia de Andrés Ramos Cabrales sobre la George de Emery. Continuó posteriormente con el trabajo de Carlos Gómez Cáceres sobre el puerto fluvial de Cereté 1900-1930. Y en esta ocasión pues terminaremos y cerraremos este ciclo de este seminario con la conferencia de Joaquín Viloria. Este seminario es un espacio de reflexión y apropiación social del conocimiento sobre las temáticas que se discuten en cada encuentro. Este seminario es la tercera versión. Iniciamos hace 2 años con los primeros pobladores del Sinú. El año pasado tuvimos la jornada sobre ganadería y este año estuvo enfocado sobre empresarios del Sinú. Como es habitual, primero tendremos la intervención del conferencista y al final de su conferencia abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envían por los chats habilitados en Cisco Web y Facebook Live de Banrep Cultural Montería. Con nosotros y en esta tarde nos acompaña el investigador Joaquín Viloria de la Hoz, gerente del Banco de la República en Santa Marta, y quien nos estará acompañando con la conferencia Turcos o Árabes, Historia Social Empresarial de Sirios, Libaneses y Palestinos en Lorica y el Bajo Sinú. Bienvenidos a todos y bienvenidos también a Joaquín por haber aceptado nuestra invitación en Montería. Gracias. Mucha alegría volver a retomar el tema de investigación que hace varios años lo hice sobre todo lo antiguo territorio del Bolívar Grande, actuales departamentos de Córdoba y Sucre. Tuve un periodo importante en que hice alrededor de 5 o 6 documentos sobre esta región. Tanto que cuando llegaba a Montería varias veces me preguntaban que mi apellido Viloria de qué parte, y se debía precisamente a que tenía por lo menos cuatro documentos sobre la historia o la economía del departamento de Córdoba. Entonces, pues muy contento y durante muchos años, como les decía, muy cercano al tema de la subregión del Sinú. Voy a compartir con ustedes. Entonces, y el título, como ustedes lo pueden ver, hace referencia a dos de los gentilicios o apelativos que se le ha dado a esta inmigración, turcos o árabes. Inicialmente fueron considerados como turcos precisamente porque venían de un territorio dominado de no árabes. Entonces, pero más recientemente el tema ha sido tomado en cuestión, entonces por eso lo coloqué como pregunta: turcos o árabes, historia socioempresarial de sirios y libaneses en Lorica y el Bajo Sinú. La conferencia se plantea como una forma de contribuir al conocimiento de la comunidad de inmigrantes más numerosa del Caribe colombiano. Esta comunidad no solamente ha sido mayoritaria en Lorica y en Córdoba, sino en todas las subregiones del Caribe colombiano vamos a encontrar una comunidad muy importante de sirios, libaneses y palestinos. Asimismo, es conocer las circunstancias de cómo llegaron estos primeros inmigrantes al Caribe colombiano, la forma como se establecieron en el Bajo Sinú y asimismo detallar las actividades económicas más destacadas. Pues yo como economista me interesa mucho conocer los aportes económicos y empresariales de las diferentes comunidades que estudio o personas, sencillamente una persona o una empresa. Quería comenzar con este monumento que, digamos, relativamente reciente se instaló en Lorica como un homenaje a la inmigración siria y libanesa en esta población. Es del maestro, la escultura es del maestro Adriano Ríos Sosa y la fotografía fue cedida por Alexis Ack. Muy rápidamente, el contenido de esta presentación es una historia de ocupación, los antecedentes
más recientes, que es el dominio otomano, hasta el siglo final, principio del siglo XX, los primeros inmigrantes en el siglo XIX, Lorica como una colonia en expansión, posiciones antagónicas frente a la inmigración, el ascenso social de los inmigrantes, casas de comercio, el holding olímpica y unos comentarios finales. Cuando uno estudia la historia de estos tres territorios limítrofes, Líbano, Siria y Palestina, es como si estuviera estudiando la historia sagrada. Uno se remonta por lo menos a 30 siglos en que el territorio ha sido ocupado por diferentes tribus, imperios o potencias económicas. Nos podemos remontar desde los arameos, los sumerios, los asirios, los babilonios, los hebreos, y bueno, no quiero seguir nombrando todos los pueblos que pasaron por acá, los griegos, los romanos, los árabes, que dejaron su impronta en el idioma, los otomanos, los franceses, los ingleses o los israelíes para el caso del territorio palestino. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de un territorio en que ha tenido diferentes poblaciones, diferentes invasiones a lo largo de los últimos 30 o 35 siglos. Entonces, por eso los libaneses o los sirios forman o están inconformes, mejor que les llamen turcos o que les llamen árabes, porque Turquía, o sea, no aceptan el gentilicio de turcos porque ellos fueron ocupados, su territorio fue ocupado por el imperio turco o el imperio otomano. Y en el caso de los árabes sí, les heredaron la lengua, ellos siguen hablando árabe, pero no se consideran una nación árabe como tal, porque precisamente por allí pasaron todos estos imperios o tribus que estoy enumerando, por lo menos 20 de estas comunidades. Ya en épocas más recientes nos podemos centrar en el dominio otomano. El territorio que estamos estudiando estuvo bajo dominio turco desde principios del siglo XVI hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue del año 1914 a 1918. Aquí en esos territorios vamos a encontrar problemas religiosos de musulmanes y cristianos. En 1841 y 1860 se presentaron violentos enfrentamientos entre los drusos, que son musulmanes, y los maronitas, que son cristianos, en el territorio tanto del Líbano como de Siria. Esto generó una primera ola migratoria que esta población marcha principalmente a Estados Unidos, pero igual a otros territorios como Australia, Brasil, etc. En 1860, cuando se está dando precisamente estos enfrentamientos violentos entre drusos y maronitas, y los drusos estaban de alguna manera, pues no sé si acabando sea el término, pero sí masacrando a mucha parte de la población cristiana. Las tropas francesas desembarcan, es como una excusa del imperio francés para desembarcar en el territorio del Líbano, pero de todas maneras esto le pone fin a la masacre que se estaba cometiendo y se van a dar unos acuerdos entre los turcos otomanos y los franceses y otras colonias, perdón, otras potencias como Inglaterra. Entonces se genera un statu quo y con todo y que los otomanos van a continuar dominando el territorio, ya hay una presencia francesa y una presencia inglesa que va a estar vigilando el comportamiento de los otomanos. Uno de los problemas que viven las familias cristianas, las familias maronitas, es el servicio militar obligatorio. Los jóvenes cristianos son reclutados, son enviados al frente. Y por lo general, el joven mayor de toda familia cristiana debía prestarle servicio militar. Entonces, las familias cristianas ven como una posibilidad de eludir el servicio militar, mandar a esos muchachos a América, básicamente, para, para salvarlos de una segura en el frente de batalla. Y aquí se va a presentar entonces ahora, principios del siglo XX, una segunda ola migratoria, donde los Estados Unidos, que era la gran potencia en ese momento ascendente, Brasil, el gran país que era la potencia de Sudamérica, y Argentina.
Los turcos pierden la Primera Guerra Mundial, ellos participan y pierden la Primera Guerra Mundial, y lo que va a desatarse es la desintegración del Imperio Otomano a partir de 1918. Y es así como en ese año Siria y Líbano se convierten en un protectorado francés, de ahí que muchos libaneses que llegan entienden el idioma francés, y Palestina queda bajo mandato británico. Entonces, como les decía hace un rato, se les va a llamar turco porque su pasaporte a Colombia o Argentina es emitido por Turquía, y más adelante se les llamará árabe porque el idioma dominante en estos territorios es el árabe y lo sigue siendo. ¿Hacia dónde se dirigen estos primeros inmigrantes en el siglo XX? Y bueno, el siglo XIX, más bien siglo XIX. Estados Unidos, desde 1855 vamos a tener árabes o maronitas, libaneses, sirios, emigrando a Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina, México, Cuba, Colombia, que empiezan a llegar hacia 1880, y Chile. Pero Colombia no va a ser un destino de primer nivel. Colombia no es Estados Unidos, ni siquiera es Brasil o es Argentina. Colombia, para todos los países, para todos los migrantes, Colombia seguirá siendo un país de segundo nivel, porque nunca fue un país atractivo para la inmigración como lo fue Australia, como lo fue Argentina o como lo fue Cuba, incluso México. Estos inmigrantes se establecen en la costa Caribe: Barranquilla, Lorica, Cereté, Montería, Cartagena, Santa Marta y El Pan. Y de la costa. Sabemos que en el interior del país también se da, también se asientan, pero quiero decir que estas son las principales poblaciones donde se establecen. En la década de 1880 llegan los primeros inmigrantes sirio-libaneses. Vamos a tener a Moisés Hatim, es el primer inmigrante que llega en 1880, así como la familia Meluk, Aljure, Bejaine, que son tal vez las familias más antiguas que se establecen en este territorio. El idioma se podría considerar como un obstáculo, pero asimismo como una fortaleza. Efectivamente, estos inmigrantes tienen como primera lengua el árabe, desconocen por completo el español. Como se los decía hace un minuto, los que vienen del Líbano y de Siria tienen un dominio como segunda lengua del francés, y los que vienen de Palestina tienen como segunda incluso el inglés. Entonces, vamos a conocer, vamos a tener unos inmigrantes que conocían una segunda lengua, y esto les va a dar algunas ventajas sobre los comerciantes locales. David Sánchez Juliao, de manera jocosa, llamó a esta población como Lorita Saudita. Y el periodista Enrique Córdoba, un periodista colombiano, criado en Lorica, reside en Estados Unidos actualmente, dice que estuvo convencido de que Lorica, comillas, era un pueblo del Medio Oriente. Dice que su papá lo llevaba al puerto todas las semanas a esperar las lanchas de Cartagena, y le llamaba muchísimo la atención cómo allí en el puerto y en Lorica en general hablaba árabe en la calle. Eso fue de las cosas que a él más le sorprendió siendo niños. Y también otros viajeros, un viajero inglés, Cochrane, también se refiere a que en Lorica se hablaba en la calle árabe. Esta prosperidad económica en comerciantes locales. Y es así como en 1909 aparece en la prensa local una lista de los forasteros de Lorica, y precisamente era mostrar a estas personas los y para decirle a las personas, los comerciantes locales. Entonces, la inmigración la inmigración ha generado resistencia en este territorio en diferentes mundos. Una foto que yo tomé de varios años, de pronto estará diferente, seguramente está más bonito. Este es el mercado y puerto de Lorica. Allí era donde se separaba este muchacho que les acabo de decir, que consideraba que
que Lorica era un pueblo de Medio Oriente porque ahí llegaban todas las embarcaciones que venían básicamente de Cartagena, ¿sí? Ese es el río Sinú. Lorica está cerca, no está sobre el mar. Entonces, las embarcaciones entraban por la desembocadura, llegaban hasta este puerto y mercado que es precioso. No solamente esta revista de Mará habla de la inmigración perniciosa. Ya aquí atrás les hablaba de una lista de forasteros, con un nombre pues peyorativo, de forasteros, en Lorica, y en el caso de Barranquilla, un periódico, una revista comienza a hablar de la inmigración perniciosa. Y la inmigración perniciosa es precisamente la de Oriente, tanto árabes como judíos, pero en cambio, esa revista eurocéntrica, por decirlo de alguna manera, sí va a considerar muy importante la inmigración europea y el norte de... Eh, eh, en Cartagena también en 1915 vamos a tener un periódico que tiene unos argumentos en contra de la inmigración. Otros medios de comunicación resaltaron las virtudes laborales y humanitarias de los árabes. Esto pasa en todas partes. Los sirios y libaneses, para evitar el bullying, lo que hacen es castellanizar su apellido. En Estados Unidos pasa con los latinos, más que castellanizar el apellido, lo que hacen es que no le enseñaban a sus hijos el español para que se integraran a la sociedad norteamericana. Entonces encontramos en estos apellidos como Guerra, muy común en Sucre, que es Hart, Domínguez, que era el apellido Ñeca, Durán, Doura, Lara, Larach, Cristo, Salibre, o sencillamente, bueno, Sosa, Sousa, y otros que asumen el nombre de su padre o de su madre como el apellido. Por ejemplo, María, Gloria, Juan o Jorge o George van a asumir el nombre como apellido. Y hay muchos más, pero quiero solamente referirme a algunos. Otra fotografía desde el río, mirando la población un poco más amplia, la foto. Pero estos árabes llegan a trabajar duro, su costumbre, y la base y punto de partida van a ser el comercio, van a ser las ventas ambulantes. Entonces, hoy uno puede ver muy acomodados y cualquier persona podría considerar que estos comerciantes o estos políticos ganaderos siempre fueron así y no. Hasta los años 70 incluso veíamos en los pueblos de la costa a los famosos turcos, como 40 o 30 años después esas personas ya lograron tener varios almacenes y luego se convirtieron en empresarios, en otra clase de empresarios o de ganaderos. Vendían barato, pero de contado. En este sentido, cambiaron la estrategia, la tradicional estrategia de ventas. Y hay una frase que me gustó mucho, que la puse entre comillas por eso, que gritaban en diferentes poblaciones: bendita sea la colonia siria que nos ha traído la baratura. Es una forma de expresar a los sirios y a los libaneses que siguieran conservando estos precios bajos que para la gente pobre y no tan pobre eran muy importantes. Y vendían por debajo de la competencia, en estos casos italianos, podía ser, o criollos. Así, de esta forma, incrementaban las ventas y las ganancias, pero también las ventas a crédito. Acaban de vender todo de contado más barato. Se dieron cuenta que había una franja de población relativamente pobre que no podía acceder al mercado si no era a través del crédito. Entonces, lo que van a hacer estos árabes es, les van a vender un poco más costoso y le venden a crédito por muchos meses, y así y vinculan al mercado a un segmento de la población pobre. Pero después del comercio, que fue su actividad primigenia, siguieron otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la industria y la política. Los hijos de estos inmigrantes empezaron a estudiar en la universidad, principalmente medicina y derecho. Todavía hoy ustedes van a Barranquilla o a Montería y van a encontrar una presencia altísima de médicos de origen árabe
en estas ciudades. Y ni qué decir del derecho, pero estos se metieron más que todo a la política. Los nuevos doctores ejercieron como profesionales y se convirtieron en políticos. Aquí tengo pues una lista muy rápida de esos pioneros en la política. En 1936, César Fayad va a ser concejal de Bogotá. Es tal vez el primer político de origen sirio-libanés que incursiona en la política. En 1941, Abraham Javid en Lorica. En el 62, José Miguel Amín, gobernador de Córdoba. En el 63, Jorge Hatim Dumet, alcalde de Lorica y alcalde de Lorica. Y es así como nosotros hoy vemos y escuchamos apellidos árabes y lo consideramos muy costeños, como el kibbe en la comida. Emilio Yunis, Juan Gozaín, Shakira, son tan caribes y colombianos como cualquier otro nacido en estas tierras. Aquí tenemos a la gran Shakira Mebarak, le puse su apellido para que se identifique que es descendiente de libaneses. El tema económico que me interesa mucho en todos mis estudios, aquí hago una lista rápida de casas de comercio o de familias que se dedicaron a diferentes actividades económicas. Estoy hablando de familias de origen sirio, libanés o palestino a nivel de toda la región, pero básicamente concentrado en el Bajo Sinú. Entonces, así vamos a ver la familia Cuéter, que se dedica a los negocios de hotelería y ganadería. La familia Chagui y la familia Rumier se concentraron en la navegación fluvial. Los Char en la joyería y platería y luego en el comercio, como vamos a ver más adelante. Mebarak fue un comerciante radicado en Cartagena. Cuando él muere, su viuda, la Vide Spaz de Mebarak, se muda a Bogotá, está algunos años y finalmente se regresa a Montería y allí establece 4 almacenes y tiendas y es una mujer de mucho éxito económico. Otro es José Vitar, experto tabacero, pasó por Cuba, conoció los secretos del tabaco, el arte del tabaco y vino acá, como sabemos, en la región de los Montes de María, fue una zona, la zona más importante productora de tabaco en el Caribe colombiano. Y allí Vitar se convirtió en comprador de ese tabaco. Asimismo, Vitar Saleme incursionaron en el negocio de la madera y la ganadería. Miren ustedes las diferentes ramas económicas a las que se vincularon estas casas de comercio o estas familias. Luego, en Lorica también vamos a encontrar en la década de 1890 la casa comercial Hatim Hermanos, una de las primeras casas. Los Hatim eran ganaderos, propietarios de fábricas de velas, fábricas de jabones, y asimismo eran comerciantes y compraban toda clase de frutos para vender de vuelta mercancías importadas. Esto como un dato muy importante, curioso para nosotros como historiadores, es ver la extranjería de algunos de estos inmigrantes. En este caso, Said Hatim de Hossein, su cédula de extranjera del año 1946. Lo conseguí en la alcaldía de Lorica. Otras casas de comercio o familias dedicadas a esta actividad, Casa Comercial de Chekri Fayad desde 1890. Fayad era comerciante, era industrial, tenía fábricas de jabón y de curtiembres, era ganadero y agente de lanchas. En 1916, Fayad y su esposa Afife Matuk constituyeron la sociedad mercantil Chekri Fayad y compañía. Fue uno de los grandes comerciantes de Lorica desde finales del siglo XIX. ¿Y cómo estamos con la ganadería? Los sirios libaneses. En Córdoba se hace un censo en 1959, un censo ganadero, donde nos muestra que el 5% de los ganaderos del departamento eran de origen sirio-libanés, pero ellos concentraban a su vez el 13% de los terrenos. O sea, está muy por encima de su presencia de individuos como ganaderos. El 5% en total de los propietarios, pero concentraban el 13% de las tierras. ¿Quiénes eran esos grandes ganaderos, grandes terratenientes?
Miguel y José Calume en Cereté, con más de 5.500 hectáreas. Nader y compañía en Montería, 5.000 hectáreas. Haddad, 2.750 hectáreas. Sheikh Hermanos, 2.800 hectáreas. Y Julio Dumar, 3.000 hectáreas en Planeta Rica. Asimismo, los hermanos Muscus, 3.000 hectáreas. Y Mario Nader, 2.370 hectáreas en el municipio de Sagún. Y finalmente en Lorica, Hatin Hermanos con 5.000 hectáreas y Chekri Fayad con 2.000 hectáreas. Entonces estamos hablando que en el año 59 ya tenemos unos grandes terratenientes, unos grandes ganaderos de origen sirio-libanés. Pero bueno, va a llegar un momento de estancamiento. Lorica tuvo una época gloriosa, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Recuerden ustedes que las comunicaciones hasta ese momento se hacían exclusivamente por mar y por agua, o por ríos. Eran unas comunicaciones marítimas o fluviales, a través de vapores, o de veleros, cualquier cosa, pero de vapores. Entonces, al tener la comunicación por mar y río, Lorica es una de las poblaciones de las ciudades más favorecidas porque la embarcación podía salir de Cartagena, el mar Caribe, entraba por la desembocadura del río Sinú y iba repartiendo la mercancía por estas diferentes poblaciones, San Bernardo del Viento, Lorica, Ciénaga de Oro, Ayapel, etc. Pero en esa subregión, Lorica definitivamente era la población más próspera. Entonces, por eso vamos a tener una Lorica desde finales del 19 y primeras 4 décadas del siglo XX como la ciudad más favorecida por esto. Pero ¿qué va a suceder? En los años 50 se da la creación del departamento de Córdoba entre 1951 y 1952. Y la capital no va a ser Lorica, la capital va a ser Montería, mucho más adentro del río Sinú. Entonces, esto va a perjudicar a Lorica definitivamente, pero otros elementos, por ejemplo, la sedimentación del río Córdoba, la sedimentación del río Sinú y la construcción de carreteras troncales. Todo esto va a perjudicar a Lorica. Esto genera un estancamiento comercial en la población que comienza a migrar hacia Cartagena, Barranquilla o Montería. Algunas de esas familias que migran y que los conocemos ampliamente hoy porque están en los negocios, en la política, en el periodismo, en la educación superior, etcétera, etcétera, en el arte incluso, son los Char, los Gosaín, los Bechara, los Vitar, los Aer, los Rume, los Chalhub, los Namur, los Calume o los Daher. Todas estas familias de habla árabe que estaban en Lorica emigraron para otras ciudades, como les decía, Barranquilla, Cartagena o Montería. Igual, ciudades más alejadas. Y llegamos pues a una empresa fundada por sirio-libaneses asentados en Lorica. Entonces, digo, el holding Olímpica, todo empezó en una tienda de Lorica. El primero que llega es el hermano mayor, el que corría riesgo pues que lo pudieran enrolar en algunas cosas, etc. Y Nicolás Char llega a Puerto Colombia, el actual departamento del Atlántico, en 1924 y de inmediato siguió a Lorica. Le recomendaron ese puerto, la importancia y se fue para allá. Su hermano, Ricardo Char, llegó 2 años después. O sea, cuando Nicolás le cuenta precisamente todas las actividades y todas las oportunidades que había, se trajo a Ricardo, su segundo hermano, y así comienzan a traerse todos los hermanos, hasta el menor, que es Henry, hasta en los años 60. O sea, estamos hablando de casi 30 años después, van a seguir trayéndose los hermanos. Y allí en Lorica, hacia el año 26-27, Nicolás y Ricardo organizan la sociedad mercantil Char Hermanos. Y ahí van a crear un taller y a construir tiendas. Aquí está la cédula de extranjería, cédula de extranjero de Ricardo Char,
de 1946. Ricardo es el papá de Fuad Char. ¿A qué se dedican los hermanos Ricardo y Nicolás? Básicamente a la compra de oro quebrado para producir anillos y collares. Yo creo que los que me están escuchando y son un poco mayores de 50 años, recordarán cómo por estos pueblos pasaban personas comprando oro quebrado para llevárselo a los árabes, o sencillamente estas personas sirios o libaneses salían también a comprar el oro quebrado. Pero entre el año 35 y el año 41, las ventas de oro también se dieron al gobierno nacional y a la Casa de Moneda de Medellín. Nicolás, el hermano mayor, envió 34 remesas de oro a la Casa de la Moneda, que en total pesaron 15.434 gramos. Entonces, fíjense ustedes, compraban el oro quebrado para producir anillos y collares, pero en algún momento se dan cuenta que ese oro lo compra la Casa de la Aduana, la Casa de la Moneda, y comienzan a venderle durante este periodo de más de 6 años, o de 6 años. Ya vemos que en un momento Lorica comienza a perder su dinamismo y el mayor se mudó a Cartagena en 1936 y era una persona muy inquieta y finalmente luego se muda a Barranquilla en 1940. En esta ciudad fundó la joyería moderna, una joyería que, si mal no me equivoco, funcionó hasta hace poco o sigue funcionando aún en Barranquilla. Luego le vendió la joyería a su cuñado Antonio Chalcú y se devolvió a Damasco. O sea, Nicolás se regresó para su ciudad. Ricardo, por lo tanto, de Fuad, se trasladó a Barranquilla en 1952 con su esposa y sus hijos. Fíjense ustedes la diferencia. Nicolás, el mayor, deja Lorica en el 36 y Ricardo deja a Lorica en el año 52. Estamos hablando de 30, 40, 16 años aproximadamente. 16 años de diferencia en que el que sale primero y el que sale de último. Pues Ricardo llega a Barranquilla, él no es como su hermano Nicolás, que primero llegó a Cartagena. Ricardo llega a Barranquilla para un almacén. El almacén se llamaba El Olímpico, una pequeña botica ubicada en la calle de las Vacas de Barranquilla. En 1954, por un malestar, una enfermedad de su padre, Fuad Char se encargó del negocio familiar y pasó a denominarla Droguería Olímpica número 1. Y así, todos los hermanos, Fuad, Farid, Habib, Simón, comenzaron a administrar una joyería, una farmacia, y finalmente estos 4 hermanos organizan la compañía Char Hermanos. En el año 68 incursionan en el mercado de víveres, de droguería y el mercado de víveres, y en el año 77 conforman la Sociedad Anónima Olímpica S.A. En 1986, los hermanos Char se retiran de la administración directa de la organización olímpica para presidir las juntas directivas de sus empresas. Entonces, ya lo que vamos a ver aquí es que desde un punto de vista administrativo se profesionaliza la administración. Entonces, ya ellos no van a estar detrás del mostrador contando la plata que entra, sino ya van a tener unos contadores, o ya tenían unos contadores profesionales, y comienzan a tener administradores también de las diferentes tiendas. Es así como el holding Olímpica se viene ubicando desde los últimos 20 años entre las empresas más grandes, no de la costa, sino de Colombia. Comentarios finales. Colombia fue un país de destino de segunda categoría. Se los dije al principio. No éramos Estados Unidos, ni lo somos, ni Argentina, ni Cuba, ni México incluso. ¿Sí? Para los inmigrantes de diferentes países, Colombia era un país de segundo destino. Los primeros inmigrantes sirios, libaneses o palestinos llegaron a Colombia, lo hicieron por cuestiones del azar. Ellos no sabían que venían para Colombia. Ellos se embarcaron sin conocer su destino en muchas ocasiones. A veces el capricho del capitán que paraba en algún puerto recalaba por agua o por alguna otra cosa, y el capricho decía, usted se queda acá porque sí, ¿sí? O porque no fueron aceptados en Estados Unidos. Recuerden las primeras diapositivas que les comentaba. Los sirios, libaneses, o sea, toda esta población de habla árabe realmente querían un país, una potencia.
Estados Unidos, o como Canadá, o como Brasil en ese momento, o Argentina, eran países emergentes, o un poco más allá, Australia. Pero, como le comento acá, ellos van a llegar solos, ¿sí?, por el azar, y luego van a traer a sus familias. Luego, a través de cadenas de familias y de amigos, se fue ampliando la comunidad de habla árabe en el Caribe colombiano. Estos inmigrantes tenían unas habilidades históricas para el comercio, y no olvidemos que los libaneses y partes de otras regiones descienden de los fenicios, que eran los grandes comerciantes de hace varios siglos. La mayoría de estos comerciantes empezaron como vendedores ambulantes y luego fueron incursionando en otras actividades económicas. El ascenso y aceptación social de los inmigrantes y sus familias se dio en un periodo relativamente corto. Sus hijos empezaron a estudiar en la universidad, porque les decía, les encantaba la medicina, les encantaba el derecho, y se consolidaron como comerciantes y como ganaderos. Pero a la vez se graduaron de médicos, de abogados, e incursionaron en la política. Bueno, esta es la presentación que les tenía programada para el día de hoy. Espero, pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer a través de Diana. Listo, Diana, adelante. Joaquín, muchísimas gracias. Pues hay varias preguntas y comentarios frente a la presentación. La primera pregunta que nos hacen por Cisco Webex es ¿qué religión practicaban estos primeros inmigrantes que llegaron a Lorica? Eran mayoritariamente, si no 100%, eran 99% maronitas. Era un rito cristiano que se desarrolló básicamente en el Líbano y Siria. Ellos eran seguidores de San Marón. Entonces es un rito cristiano muy parecido al católico, pero no es exactamente. Entonces eran cristianos, llegaron muy pocos musulmanes, incluso a otras ciudades. Pero acá a Lorica y el Bajo Sinú, el rito era definitivamente cristiano maronita. Hay otra pregunta que nos dicen, la primera es, ¿no hay registros de inmigrantes palestinos en esta región del Sinú? ¿Todos eran libaneses y sirios? Sí, lo que yo he podido detectar y otras investigaciones, como por ejemplo la de Hatim, etcétera, es que la gran mayoría de inmigrantes eran libaneses y en segundo lugar sirios. Los palestinos fueron muy pocos y van a llegar palestinos, pero a otras regiones del país, como por ejemplo, otras ciudades, perdón, como por ejemplo en Barranquilla, vamos a encontrar muchos palestinos, en Cartagena o en Santa Marta. Pero aquí en esta zona son mayoritariamente libaneses y en segundo lugar sirios. Aquí hacen un comentario, dice, el término dice, me parece que es un despropósito cuestionar o poner en tela de juicio la, entre comillas, arabidad de estos inmigrantes. El término inmigrantes de habla árabe, entre comillas, solo es utilizado por personas que sostienen discursos sectarios. Las personas de esta región son árabes. Y en el caso de los palestinos, por ejemplo, la arabidad hace parte de su identidad. Y en esta identidad caben tanto árabes palestinos, cristianos y musulmanes. Es más que todo una aclaración. El nombre oficial de Siria es República Árabe Siria y en estos tres países son miembros de la Liga Árabe. Si no son árabes, entonces, ¿qué son? Sí, hay una conferencia que asistimos seguramente varios de los que están acá hace un par, en que precisamente ha invitado un experto, un experto libanés radicado en Argentina. Y él lo que comentaba, esto es como para la discusión, la academia es discusión, esto no es ciencia exacta. Así que no se preocupe la persona que está preguntando,
porque esto no es H2O, esto es unas ciencias sociales en que nosotros podemos discutir las cosas y estamos acostumbrados a eso. Una de las cosas que planteaba este estudioso es que por estos territorios pasaron alrededor de 20 imperios o 20 tribus, si queremos remitirnos allá, o 20 potencias, comenzando por los arameos y terminando pues con los franceses y con los ingleses. Entonces, lo que planteaba esta persona, que puede ser para la discusión y queda para la discusión, es que turcos que dominaron, digamos, el territorio durante alrededor de 3 siglos y medio o 4 siglos, precisamente se les va a denominar turcos y se les sigue denominando turcos porque ellos llegaban con un pasaporte turco. Que árabes fueron otro de los imperios dominantes o potencias dominantes que en este caso impusieron su lengua y la gente, por supuesto, la comparte. Sean sirios, sean libaneses, sean palestinos, sean árabes de Arabia o sean egipcios, ellos comparten la lengua. Entonces, lo que decía él, esta persona, es que ellos, estos inmigrantes que salieron perseguidos hoy en Argentina o en Colombia, se prefieren denominarse del territorio donde vienen como sirios o como libaneses o como palestinos. Esa es una posición interesante para estudiar si la persona que pregunta se da cuenta, es un interrogante que se plantea en el título como para seguir investigando definitivamente. Claro que hubo la República Árabe Unida, yo lo conozco perfectamente y sé que en un momento histórico tres territorios, tres naciones se unieron, incluso se denominaron República Árabe Unida. En Facebook nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué tanta influencia tuvieron los inmigrantes árabes en la creación del departamento de Córdoba? Ya en los años 50 los inmigrantes tienen un poder económico importante, pero todavía no tenían un poder político. El poder político que nosotros le vamos a conocer en los años 70 y 80, todavía no lo tenían ahí. Y cuando uno se da cuenta de los primeros gobernadores, uno se da cuenta de los primeros alcaldes de estas poblaciones, es básicamente población de estos criollos, por decir así, de la élite, de estas diferentes poblaciones que no son necesariamente árabes. Yo pienso que con su poder económico, yo no tengo la certeza de eso, pero creo que con su poder económico debieron influir muy seguramente, pero no tanto políticamente. Pero lo que sí tengo claro es que Lorica perdió con la creación del departamento. O sea, Lorica era una población muy importante en la primera mitad del siglo XX. Hasta la primera mitad del siglo XX, uno podría pensar que Lorica le competía a Montería, rivalizaban. Y incluso me decían algunos cordobeses, por llamarlo ya como nuevo departamento, que en Lorica la influencia cultural cartagenera era muy grande y ya hacia Montería la influencia cartagenera se disipaba un poco. Y de hecho me hablaban del tema del béisbol, por ejemplo, como en Lorica la fortaleza del béisbol como un deporte practicado pues en Cartagena y por supuesto en sus regiones del Caribe colombiano, pero como en Lorica se daba mucho más fuerte esa afición. Entonces, sin conocer en profundidad el tema, yo creo que ellos debieron influir económicamente, pero políticamente todavía no tenían una fortaleza como la tuvieron 20 años después. Dentro de digamos que de las apreciaciones que nos hacías sobre que muchos de estos inmigrantes llegaban por azar, aquí nos hacen una pregunta, si llegaban así, si se sabe de alguna evidencia de las impresiones que tenían del país de origen. Entienden que la mayoría se quedaron en el país, pero en realidad ¿existe alguna evidencia de eso? No, De no, su no, país no de origen. entendí bien la pregunta.
La pregunta es, dice, si solían llegar a Colombia por azar, ¿sabemos si hay evidencia de las impresiones que tenían del país? Entiendo que la mayoría se quedaron en Colombia. Es Sí, o decir, sea, lo que yo he logrado, lo que yo he logrado rescatar, digamos, de algunas de esas memorias de los primeros inmigrantes o sacar de los periódicos en entrevistas que le hicieron a estos inmigrantes, estamos hablando de la primerísima ola migratoria. Sí, ellos salían del Líbano o salían de Siria y por lo general llegaban a Marsella, llegaban a un puerto francés y ellos no sabían para dónde venían, o sea, ¿qué conocían ellos? Conocían en su memoria, por referencias mejor, conocían que existía Estados Unidos o que existía Brasil. De hecho, el emperador de Brasil estuvo en estos territorios a finales del siglo XIX, ¿sí? Entonces, sabían de la existencia de estos países, pero no necesariamente de Colombia. Entonces, cuando ellos se embarcaban en Marsella o en cualquier otro puerto, ellos sabían que iban para América, pero es que nunca habían salido de su territorio. O sea, o sea, quiero que se ubiquen en ese momento. Hoy nosotros tenemos Internet, tenemos Google, tenemos donde mapeamos inmediatamente dónde estamos y para dónde vamos y dónde están nuestros familiares y nos conectamos, lo que estamos haciendo incluso ahora. Pero en ese momento la comunicación era nula. La comunicación era montarse en un vapor y atravesar el Atlántico, ¿sí? Entonces, yo tengo referencias de otros inmigrantes y no solamente de árabes, de europeos también. Por ejemplo, el papá de Antanas Mocus, Antanas ha comentado eso, esos son de Europa, del Báltico, en que van a Estados Unidos, quieren entrar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por X o Y razones sanitarias, ellos tenían que llegar a una isla ahí muy cerca de Nueva York, les hacen un examen sanitario médico y el médico podía decir, no, no está apto para ingresar a Estados Unidos. Y lo regresaban. Entonces la persona decidía, bueno, me regreso para Europa o me regreso para el Medio Oriente o, señor capitán, ¿a dónde me llevo? No vamos, ¿sí? Y las personas se embarcaban y los bajaban en Cuba, o los bajaban en Colombia, o los bajaban en Panamá, en Venezuela, ¿sí? O sea, de eso hay testimonios, por supuesto. aquí hay otra pregunta. ¿Cuál fue el papel de la mujer en los procesos comerciales en Lorica? Si se Pues tiene alguna referencia de ello. sí, bueno, en las referencias que pasé muy pocas casas comerciales, pero por ejemplo, ahí se puede ver a una mujer viuda, la viuda de Mebarak, que se convierte en una mujer muy exitosa, que inicialmente se va de Cartagena para Bogotá, de Bogotá regresa para Montería y establece cuatro negocios que incluso le pide a su padre que le ayuden a administrar uno de los negocios y sus hijos, los hijos mayores, ya también los pone a administrar el negocio. Entonces, el papel de la mujer va a ser importante en este caso que comento, pues es una viuda, pero donde la viuda no hubiera tenido los conocimientos para la administración de los negocios, pues sencillamente quebraba, ¿sí? Y así vamos a encontrar muchísimos casos o varios casos en que la mujer tiene un papel destacado en el comercio. Y para cerrar, hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con este recorrido que hemos hecho en este seminario y es, ¿qué otros inmigrantes llegaron a esta región del Caribe colombiano, aparte eh, pues de estos que estuvieron en Lorica, de los sirios, de los libaneses, de los Ok, palestinos? Aparte de ellos, ¿qué otros migrantes llegaron aquí a estos territorios? bueno, Diana, escuché un poco entrecortado, pero entiendo que está... ¿Y ahora me escuchas? Ok, estaba escuchando entrecortado, pero ¿qué otros inmigrantes llegaron? Eh, Sí, ahora te escucho. Sí, sí, ya te escucho. sí. Eh, La pregunta es, llegaron ¿qué otros desde inmigrantes Mirage. llegaron?
Desde mediados del siglo XIX llegó una inmigración de origen francés importante. Como casi todas las inmigraciones para América Latina y el Caribe venían tras la minería, el oro básicamente, y rápidamente se daban cuenta, a excepción pues de las minas en Antioquia o en el Chocó, etcétera, rápidamente se daban cuenta que no había tanto oro como ellos quisieran. Entonces, estos empresarios deciden quedarse para trabajar, por ejemplo, la madera. Y ahí viene una pequeña ola migratoria de franceses que todavía se conservan apellidos en el departamento de Córdoba de esa pequeña ola migratoria. Y vamos a tener también una pequeña ola de norteamericanos y sobre todo, pero para todo el Caribe colombiano, ya no solamente para Córdoba, vamos a tener una inmigración importante de judíos sefarditas. Son los judíos que están establecidos, bueno, habían sido expulsados de España hacia 1492, algo así, pasan a Portugal, de Portugal pasan a Holanda y estando en Holanda les ofrecen eh, venir a América, hacer la América y establecerse en Curazao, que era la colonia pues más importante que tenía Holanda en ese momento. Y entonces se van a establecer en Curazao los judíos sefarditas, son grandes comerciantes y ellos van a negociar con Bolívar, apoyar la guerra de independencia, siempre y cuando Bolívar les permite establecerse en tierra firme, o sea, en el continente, en este caso en Colombia y Venezuela y Colombia. Así se da, ellos colaboran con la independencia, Bolívar y los otros mandatarios le van a permitir establecerse acá, llegan legal o ilegalmente, eso es lo de menos, y vamos a encontrar una colonia sefardita, de judíos sefarditas muy grande, primero en Venezuela y luego en La Guajira, asimismo en Ciénaga y en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena e incluso en la subregión de Córdoba y Sucre también van a llegar estos judíos sefarditas. Entonces, es una de las colonias más importantes que se van a establecer acá en toda la región Caribe desde principios del siglo XIX. Hay unas olas menores de inmigración china que básicamente se establecen en Barranquilla, pero en todas las ciudades, aquí en Santa Marta, que es una ciudad pequeña, todavía tenemos esa población china y ellos van a dedicarse al negocio inicialmente de tienda al por menor y luego se van a concentrar en restaurantes. Entonces, cuando llegaron todas estas cadenas de almacenes, ellos fueron migrando, fueron dejando el tema de la tienda. Además, llegaron los que cariñosamente le decimos cachacos, santanderianos, y también van a copar ese mercado de las tiendas, concentrar básicamente en comida oriental. Entonces sí, hay unas pequeñas olas migratorias, pero recuerden que no fuimos un país de inmigrantes. Hubo unas pequeñas olas migratorias que, por supuesto, llegaron por acá, por el Caribe, y algunos se quedaron. También la colonia italiana o la colonia alemana fueron muy prósperos económicamente, pero realmente fueron muy pocos. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias. Definitivamente este es un tema que hay que seguir estudiando, que hay que seguir discutiendo, porque el departamento de Córdoba, creo que siempre lo he insistido con algunos que he conversado y en las distintas actividades que hemos desarrollado en el Centro Cultural Montería, una insistencia es que el departamento de Córdoba está ávido de investigaciones, hay mucho por investigar en estas regiones. Esta es una de las muchas temáticas que podemos encontrar en esta región del Sinú. Así que la invitación es para a los que nos están acompañando en este momento en esta conferencia, es invitarlos a que conozcan las colecciones que tenemos en el Banco de la República, pero además de eso, a darse la oportunidad de investigar temáticas relacionadas con esta región. Hay mucho por explorar y mucho por discutir también. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Joaquín, a ti también, como siempre, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A los que se conectaron y están en este momento en Facebook Live, muchísimas gracias por conectarse. A los que están aquí desde Cisco, también muchas gracias por haber
acompañado, por habernos acompañado en este momento, y los esperamos en nuestra programación cultural en Montería, la cual vamos a seguir desarrollando todos estos meses. Así que muchísimas gracias por asistir. No, a ti, Diana, gracias por la invitación y con mucho gusto. Y creo que quedan unos temas importantes para estudiando. O sea, de algunas de las preguntas yo creo que plantean elementos para continuar trabajando. Por ejemplo, la participación de la mujer me parece que sería fundamental. Seguramente ya se habrán hecho investigaciones, pero seguir investigando esto sería fundamental. Así que no, yo creo que el campo está expedito para seguir trabajando. Hay que buscar archivos, no hay que conformarse con información secundaria. Yo cuando hice inicialmente esta investigación fui a Montería, fui a Lorica, fui a estos pueblos que toca hacer la investigación en campo y sobre terreno. Entonces, ahora no nos podemos mover por todo el efecto de la pandemia, pero en ocasiones hay que ir al terreno y hay que hablar y hay que entrevistar. Entonces, una invitación para seguir adelantando investigación sobre este tema que tanto nos apasiona. Así es, muchísimas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde.